Atención técnico, una secuencia incorrecta de ajuste en el motor Chevrolet de 1.5 litros Opel E-Tech 2 puede provocar deformaciones permanentes, fallas catastróficas en los cojinetes y pérdida de compresión. A continuación, repasaremos las especificaciones exactas de torque y la secuencia de apriete para la culata, los cojinetes de biela y el cigüeñal. Toma en cuenta que esta documentación aplica directamente para el motor de 1.5 litros OC, es decir, con árbol de levas único en la cabeza y sistema MPFI de inyección electrónica multipunto. Este procedimiento corresponde a los códigos de motor C14NZ, X14SZ y C14SE, según la variante, sobre la plataforma Opel E-Tech 2, perteneciente a la familia GM1. Aquí va un consejo clave de taller amantes de motor y propietario de vehículo. Si detectas humo azul por el escape y una pérdida constante de aceite de motor, las causas principales que permiten el paso del lubricante hacia la cámara de combustión suelen ser válvulas desgastadas, sellos de válvulas deteriorados, no realizar el cambio de aceite de manera regular, pistones dañados o desgastados. Ahora bien, antes de comenzar con las indicaciones de apriete, es fundamental repasar algunas precauciones de armado. El fabricante exige de forma estricta instalar pernos completamente nuevos, tanto en los cojinetes principales del cigüeñal como en las tapas de biela. Esto se debe a que estos componentes sufren un estiramiento plástico durante su apriete angular, por lo que jamás deben reutilizarse. Igualmente importante, antes del montaje, debe cepillar y soplar con aire comprimido todos los conductos internos del cigüeñal y del bloque. En esta familia de motores es muy común que los residuos de carbonilla o los lodos de aceite acumulados obstruyan los conductos de lubricación del árbol de levas si no realizas una limpieza adecuada. Pasemos ahora al ajuste de la bancada del cigüeñal. En primer lugar, instala los pernos de los cojinetes principales del cigüeñal. Aplica un primer apriete a 50 Nm, lo que equivale a 37 libras-pie, y, a continuación, aplica un apriete angular adicional de 45 grados, seguido de otros 15 grados más. El siguiente punto crítico involucra las tapas de biela. Para trabajarlas, instala primero los pernos del cojinete de la tapa de la biela y apriétalos a 25 Nm, o 18 libras-pie. Luego, completa la fijación apretando 30 grados adicionales, más otros 15 grados. Es momento de revisar las tolerancias dimensionales de la culata. Mide la altura de la cabeza del cilindro de una superficie de sellado a la otra. La medida correcta debe situarse entre 95.9 y 96.1 milímetros, lo que equivale a 3.775 a 3.783 pulgadas, identificada en la ilustración con la letra A mayúscula. Si la altura resulta menor a 95.9 milímetros, es decir, 3.775 pulgadas, deberás reemplazar la cabeza de cilindro por completo. Para el montaje e instalación de la culata, debes tener ya fijados el distribuidor de admisión y el de escape. Para ello aprieta las tuercas de retención del distribuidor de admisión a 22 Nm, equivalentes a 16 libras-pie, y luego aprieta las tuercas del distribuidor de escape a 25 Nm, es decir, 18 libras-pie. Ten muy presente este detalle crítico de seguridad. Los alojamientos roscados en el bloque de cilindros deben estar totalmente limpios y libres de aceite, refrigerante o impurezas. Esto previene la generación de presiones hidráulicas internas que podrían fisurar el bloque al apretar los pernos. En cuanto a la secuencia de apriete de la culata, ajusta los pernos de la cabeza del cilindro siguiendo rigurosamente el patrón correspondiente. Haz un primer apriete a 25 Nm, 18 libras-pie, y, a continuación, aplica 3 pasos angulares consecutivos, primero 70 grados, después otros 70 grados, y finalmente 30 grados más. Finalmente, para completar el armado del tren de distribución y la cubierta, sostiene firmemente el árbol de levas en su lugar e instala el perno del engranaje. Aprieta este perno a 45 Nm, que equivalen a 33 libras-pie. Por último, aprieta los pernos de la cubierta de válvulas a 9 Nm, o lo que es lo mismo, 80 libras-pulgada.